Bienvenidos, esta es la primera clase del curso intensivo de electrónica práctica a distancia. En esta primera clase vamos a ver algunos aspectos fundamentales de la electricidad y la electrónica que hacen a la disciplina y a ver algunas cuestiones generales de la electrónica para entenderla independientemente del tema puntual que vayamos a tocar, ver la electrónica de una manera general para después ir yendo a lo particular, ¿no?, de cada tema que tengamos que tocar. La primera cosa fundamental es que al hablar de electrónica o de electricidad, la palabra electro seguramente viene de electrón, es decir, la partícula que tiene que ver, ¿no?, la parte del átomo que tiene que ver con la electricidad y la electrónica. Es decir, todos los materiales que nos rodean en la naturaleza tienen átomos, y esos átomos tienen una parte que es el electrón. El electrón tiene carga eléctrica negativa. Eso es lo que tenemos que saber. Y si bien todos los materiales tienen electrones, tanto el plástico, la goma, el vidrio, el cobre, el oro, esos materiales se diferencian entre conductores y aislantes. Por eso tenemos en un cable tenemos una parte interna de cobre y el exterior de una vaina plástica para aislar. Y la diferencia es que esos átomos con esos electrones pueden tener mayor o menor predisposición a dejarlos mover esos electrones. Cuando yo un electrón lo pongo en movimiento, lo que genero es una corriente eléctrica. Entonces lo que estamos diciendo es que en materiales que se llaman conductores, por excelencia el cobre, quizás el más barato es el cobre, yo al aplicarle energía a esos electrones, es decir, al hacer una suerte de empujarlos, esos electrones se empiezan a mover con facilidad. En cambio, en un material como la goma, por ejemplo, o el plástico, los electrones que tienen, yo tendría que hacer muchísima más energía para poder moverlos. Por eso esos materiales se los conoce como aislantes. En el caso particular de la electrónica, existe una tercera clasificación de los materiales, que son los materiales semiconductores. Es decir, materiales que, según la forma en la que los esté usando, se van a utilizar como para conducir o como para aislar. Y esos materiales, los materiales semiconductores, que en su gran mayoría están hechos en base a silicio, el silicio es arena, ¿no?, que digamos trabajado químicamente, después en su momento vamos a ver un poco qué se le hace al silicio y cómo queda configurado. Esos materiales semiconductores, como les decía antes, se pueden utilizar para conducir o para aislar. Y esos son los que han revolucionado la electrónica. Desde la aparición de esos materiales, la electrónica ha evolucionado, digamos, de una manera exponencial y, por sobre todas las cosas, en espacios muy pequeños, yo puedo lograr manejar una gran cantidad de información. Tal es el caso de, bueno, ¿no?, por ejemplo, los microcontroladores, los transistores, todos componentes que, si bien son muy pequeños, pueden hacer operaciones muy complejas. ¿La idea cuál es? La idea es poder, digamos, aplicarle una fuerza a esos electrones para que se puedan ir moviendo. Cuando nosotros ponemos esos electrones en movimiento, logramos, digamos, podríamos ir a grandes rasgos, dos tipos de señales. Señales de tipo continua o señales del tipo alterna. La diferencia entre una señal continua y una señal alterna es la siguiente y es muy sencilla, ¿no? Cuando los electrones, a lo largo del funcionamiento del circuito, ¿no?, o sea, en función del tiempo, van moviéndose siempre en el mismo sentido, esos electrones se están moviendo de manera continua. Es decir, el sentido de circulación es siempre el mismo. Cuando el sentido de circulación varía, es decir, en un momento van hacia un lado y en un momento van hacia el otro, esa forma de moverse se llama alterna. Es decir, lo que varía es la forma en la que van a circular. Esa forma en la que van a circular técnicamente se denomina polaridad. A lo que denominamos polaridad es que los electrones van o siempre para el mismo sentido o van a poder variar de sentido. Eso se ve en función del tiempo. En la presentación están viendo una gráfica donde está una señal de corriente y una señal de tensión mostradas de manera continua y de manera alterna.